Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal del Templo Cristiano de Enseñanza y Salvación. Algunos grupos religiosos o sectas creen que el alma no es inmortal y que los muertos están en inconsciencia. Pero vamos a analizar en esta hora si esto es sostenible a la luz de la Escritura. Si el cerebro en la muerte se vuelve polvo junto con el cuerpo y ya se acaba todo. Entonces tenemos que enlistar algunos puntos para demostrar apologéticamente por la Escritura que esto no es así. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final. Cuán hermosos son tus pies, eternamente. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. No. En primer lugar, hay que analizar el contexto sobre la expresión debajo del sol. No se está hablando allí de lo que ocurre arriba del sol ni debajo de la tierra. Como segundo punto, tenemos que diferenciar espíritu, alma y cuerpo. Son 3 palabras diferentes. Como tercer punto, analizaremos lo que ocurrió con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con su espíritu, con su alma y con su cuerpo, bíblicamente? El cuarto punto, analizaremos qué ocurrió con el alma de la bestia y el falso profeta en el libro de Apocalipsis por 1000 años y por la eternidad. Y como quinto y último punto, analizaremos la historia real del rico y Lázaro. Veremos si esto es una parábola o es un suceso real. Veamos lo que envuelve en sí esta historia. Nos toca analizar la frase debajo del sol, la que utiliza Salomón en el libro de Eclesiastés. Veamos que se está hablando de lo que ocurre aquí en la tierra, debido a que el versículo más usado para defender las almas están inconscientes o de que el alma no es inmortal está en el libro de Eclesiastés, específicamente en el capítulo 9, en el versículo 5. También toman algunos versículos de los Salmos, etcétera, etcétera. Pero veamos que Salomón, cuando escribe, él está hablando de las cosas que ocurren debajo del sol. No dice arriba del sol ni debajo de la tierra. Por eso dice en el verso número 6, también su amor y su odio y sus celos ya han perecido y no tienen ya más paga o porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Eso lo dice la versión de la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Por ello, intentar basar una doctrina en frases aisladas del libro de Eclesiastés
es mala teología y exégesis. No obstante, hay que señalar que el pasaje de Eclesiastés 9:5 no enseña que los muertos están inconscientes, sino que ignoran algunas circunstancias. La expresión hebrea que utiliza la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los testigos de Jehová, que es una de las más usadas para defender estos puntos, traduce: no tienen conciencia de nada en absoluto. Pero mejor debería decir no saben nada, como lo traducen las versiones más serias y honestas. El no saber, el ignorar, no es lo mismo que estar inconsciente, sin sentir ni padecer. Millones de personas en este planeta ignoran o no saben lo que ocurre en el otro lado del planeta, pero viven, sienten y sufren. A los muertos se les olvida generalmente con el tiempo y ya no reciben nada de los vivos, y además ignoran en términos generales qué sucede debajo del sol, pero de eso no se desprende que no sientan. Pretender dar ese contenido al texto implica un perjuicio interpretativo injustificado en un lector imparcial y honesto del texto bíblico. Así que el texto enseña más bien que mientras haya vida, hay esperanza, pero que cuando el hombre muere ya no tiene parte alguna de las cosas que suceden aquí en la tierra, debajo del sol. La muerte cierra la puerta y toda actividad terrenal termina. La mayoría de los hombres se olvidan. Su memoria es puesta en olvido. Su memoria está olvidada. No se refiere a la memoria acumulada en el cerebro del que fallece, sino a la memoria de las personas que quedaron vivas, que lo conocieron y que poco a poco se olvidan del que falleció. Por lo tanto, mejor es perro vivo que león muerto, como dice el verso 4. Es decir, el hombre vivo todavía puede hacer muchas cosas y disfrutar de la vida, de esta vida física. Y el hombre, aunque sea de mucho renombre, no puede hacer más aquí en la tierra, debajo del sol, después que muere. Durante su vida, el hombre contribuye a las actividades terrenales movido por su amor, su odio y su celo, según el versículo 6. Pero cuando el hombre muere, perecen ya estas cosas y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El escritor de Eclesiastés limita lo que dice en estos versículos a lo que sucede debajo del sol. Es decir, los muertos no saben lo que sucede aquí en la tierra, pero eso no significa que no tengan conciencia y que no sientan o no padezcan. En Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi las almas de los decapitados por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Fíjense, los muertos, los que habían asesinado, clamando. Vi las almas. Juan vio las almas clamando de los que habían sido muertos aquí en la tierra, pero si ya estaban muertos y estaban en inconsciencia, ¿cómo puede clamar? Eso es lo que dice Apocalipsis 6:9. Y vi las almas, lo voy a repetir, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor soberano, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Fíjense lo que nos da a entender este texto. Estas personas fallecidas, el alma estaba consciente, clamando en cierta manera venganza, y se les dijo que descansasen un poco más de tiempo hasta que fuesen asesinados los que faltaban. Por otro lado, Salomón no tenía toda la revelación de lo que ocurría cuando una persona fallecía. Él no sacó a la luz todo lo relacionado a la vida y a la inmortalidad.
puesto que esto correspondía a nuestro Señor Jesucristo por medio de su Evangelio. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Un dato importante es que en el libro de Eclesiastés encontramos 28 veces la expresión debajo del sol y 4 veces la expresión debajo del cielo, de modo que se concluye, trata con los problemas de la vida desde el punto de vista del hombre y que es la clave para una correcta interpretación. El hombre sin la revelación de Dios no podría saber qué sucede más allá de la muerte. Él solamente ve que todos mueren y luego la sociedad continúa su vida y pronto el difunto pasa al olvido y de él no hay memoria, como lo dice Eclesiastés 9:5 y 9:6. Reiteramos que todas las veces que aparece esta frase debajo del sol o debajo del cielo, está refiriéndose a la vida aquí en la tierra. Esa idea es apoyada anteriormente en el mismo libro de Eclesiastés. Veamos en el capítulo 2, versículos 18 y 19. Cuando dice que su memoria es puesta en olvido, está haciendo referencia también al que no tiene más paga, ya que esta última frase quiere decir que los muertos no recibirán ninguna recompensa en la tierra después de morir, ni siquiera el ser recordados o reconocidos eternamente, pues tarde o temprano se olvidan de ellos. Veamos la versión Dios habla hoy. Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni ganan nada porque se les echa en el olvido. Esta interpretación se apoya por el mismo autor en otras áreas del mismo libro. Veamos estos pasajes en otras versiones que lo dejan más claro. Esta idea se sigue apoyando en otros lugares del mismo libro. Su reino. En el Salmo 146:4 pretenden afirmar lo mismo, que el pensamiento muere con la muerte. Pero veamos en otras versiones cómo dice el pasaje. En la Biblia textual, sale su espíritu y vuelve al polvo. Ese día perecen sus planes. En la Biblia del pueblo de Dios dice, cuando expiran vuelven al polvo y entonces se fuman sus proyectos. En la Biblia al día dice, exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. En la traducción lenguaje actual dice, cuando ese hombre muere se vuelve polvo y ese día mueren con él todos los planes que hizo. El Salmo 6:5 y el 39 también son usados con este mismo fin, pero también tienen su explicación. El Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro ¿quién te alabará? Y en el Salmo 39 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Aquí se refiere al polvo, es decir, al cuerpo físico, que por supuesto cuando muere queda inerte, esperando la corrupción, ya que se salió el alma y el espíritu. Todos estos pasajes hablan del sepulcro, del cuerpo. Y obviamente, si la persona da a entender que el cerebro se vuelve polvo,
pues ya no puede estar consciente. Dicen que cuando lo resuciten y el Señor le ponga otra vez el cerebro, es que vienen otra vez los recuerdos. De eso se trata esta doctrina de la inconsciencia en la muerte. Pero se les olvida que en otros pasajes habla del alma como un cuerpo espiritual. Por eso dice en 1 Corintios 15 que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y si un espíritu no tiene cerebro porque no es físico, no puede pensar y está inconsciente, entonces imagínense, Dios mismo, que es espíritu, no tiene un cerebro físico. Los ángeles no tienen un cerebro físico. Asimismo, el alma cuando sale es la imagen de este mismo, pero en espíritu. Inclusive dice que tiene los sentidos más agudos que cuando está en el cuerpo. Por eso el apóstol dijo que le era necesario en breve abandonar el cuerpo. Así que estamos viendo estos pasajes para demostrar la inmortalidad del alma. Y el fin del punto tratado es que hay una separación espíritu, alma, cuerpo, donde el alma tiene todos los recuerdos de la tierra y sigue consciente, aunque en la tierra se olviden del difunto, aunque la memoria, no la de él, sino la de las personas que lo conocieron, esa memoria de él en la tierra quede en el olvido debajo del sol. En este segundo punto veremos que son tres palabras diferentes: espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver en hebreo y vamos a ver en griego. Aquí les voy a dejar este cuadro donde usted puede ver en hebreo que la palabra alma es nefesh, que la palabra espíritu es ruach y que la palabra cuerpo o carne es basar. Tenemos en griego ahora la palabra alma es suche, tenemos espíritu que es neuma, de donde viene la palabra neumático, y tenemos en griego la palabra cuerpo o carne que es soma. Ya estamos viendo que son tres palabras diferentes lo que conforman un ser. Tenemos el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y allí dice espíritu, alma y cuerpo. Mira la santidad donde es en un ser. Cuando hablamos de un ser, hablamos de un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, el espíritu y el alma también son mencionados en Hebreos 4:12. Usted conoce el pasaje, dice: pues penetra hasta partir el alma, mire, el espíritu, segundo, y las coyunturas y los tuétanos, que eso habla del cuerpo. Ahí vemos las tres cosas también de un ser en este pasaje. Seguimos en este tercer punto demostrando que el alma es inmortal, que las almas están conscientes después de la muerte. Y qué mejor manera de demostrarlo con el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual también en su humanidad era tripartito, tenía espíritu, alma y cuerpo. Recuerda cuando Jesús dijo, agonizando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó su espíritu al Padre. Eso lo vemos en Lucas 23:46. Y que dice en Eclesiastés 3:21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Aquí estamos viendo la primera palabra, que es el espíritu. ¿Qué pasó con el espíritu de Jesús? Lo entregó al Padre. Número 2, vamos a ver qué pasó con su alma, con el alma de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 12:40 que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra no se está refiriendo al sepulcro, no se está refiriendo a su cuerpo físico, ya que
De hecho, las tumbas en ese momento no eran debajo de la tierra, inclusive se tapaban con una piedra, no eran profundas ni de tantos metros hacia abajo. Cuando dice que así es necesario que esté en el corazón de la tierra, se está refiriendo a su alma. Eso se comprueba en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya estamos hablando del mundo espiritual. Y vemos ahí que el alma está consciente predicando. También lo vemos en Efesios 4:9, cuando dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea que en esos 3 días que estuvo el Señor allí muerto, él fue y anunció, predicó, estuvo debajo de la tierra. ¿Y qué pasó con su cuerpo? Eso lo podemos ver en Juan 19:40, que dice que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo volvieron en lienzo. Y en Juan 19:41, el verso que sigue, dice: en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. Y usted sigue leyendo, dice que allí pusieron a Jesús. Es decir, que Jesús muere, su cuerpo es sepultado, puesto en el sepulcro, su espíritu lo entregó al Padre arriba, mientras su alma descendió a las partes más bajas de la tierra, donde predicó, dio un discurso a los espíritus que se rebelaron en el tiempo de Noé. Esos 3 días y 3 noches, antes de resucitar, estando como Jonás en el vientre del pez, y no fue una predicación para salvación. La palabra predicar no significa que estás anunciando específicamente el mensaje de salvación. La palabra predicar es anunciar un mensaje. Fíjense, tenemos como resumen: Jesús entregó el espíritu, su alma bajó a las partes más bajas de la tierra y su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Qué hermosa es la palabra del Señor, que nos revela estas verdades en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, de su espíritu, su alma y su cuerpo. Y vemos también que el salmista dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense, alma, la parte inmaterial, yendo al Hades. Y después dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí ya se está refiriendo al cuerpo. Son 2 cosas y son 2 palabras diferentes. Seguiremos analizando este cuarto punto en cuanto al alma de la bestia y el falso profeta. Vamos a hacer una nota del orden bíblico de los que van a caer en el lago que arde con fuego y azufre, lugar que ahora mismo está vacío, pero que pronto albergará a millones de personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, o de personas que aceptaron al Señor Jesucristo y se desviaron, se deslizaron, practicaron el pecado y recibieron como la paga del pecado la muerte. Tenemos entonces a la bestia y el falso profeta, son los primeros que estrenan el lago que arde con fuego y azufre. Luego tenemos al diablo, luego tenemos a la muerte y el Hades, y por último tenemos a los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Aquí usted puede ver este cuadro donde indica claramente este orden. Luego nosotros, al analizar a la bestia y el falso profeta, en Apocalipsis 19:20 dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuáles 2? La bestia y el falso profeta. Son seres humanos y su alma cae al lago que arde con fuego y azufre. Ahí usted no va a encontrar a la imagen de la bestia porque no es un ser humano. Por eso se menciona solamente a la bestia y al falso profeta. Luego en Apocalipsis 27 dice: cuando los 1000 años se cumplan, es decir, caen la bestia y el falso profeta, pasan 1000 años y dice que Satanás va a ser suelto. Luego en Apocalipsis 20:10 dice algo muy interesante. Dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán
atormentados, note el tiempo de los verbos futuro y plural, no singular, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voy a tratar de explicarlo, igual yo le voy a dejar las imágenes aquí. La bestia y el falso profeta son los que estrenan el lago que arde con fuego y azufre. Son lanzados allí. Cuando los 1000 años se cumplen, se suelta Satanás y después, para probar un poco, luego de esos 1000 años, Satanás o el diablo cae en el lago que arde con fuego y azufre, y la escritura nos deja ver que el alma de la bestia y el falso profeta no se aniquiló, ya tenían 1000 años sufriendo, conscientes, el alma, no el cuerpo. Aquellos que dicen que el cuerpo es el alma, o que el alma es el cuerpo y que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, 1000 años cuando cae el diablo, y especifica entonces que cuando cae el diablo, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, estaban todavía, dice. Para aquellos que creen que las almas son aniquiladas, aquí está derribado. Mire, este pasaje es maravilloso, o estos pasajes de Apocalipsis. Entonces, y serán atormentados, serán tiempo futuro, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo puede ser un tormento por los siglos de los siglos si las almas no están conscientes después de la muerte? O peor aún, si no hay un alma o una parte inmaterial que sale. Entonces este punto es maravilloso porque demuestra que el alma está totalmente consciente después de la muerte y que sigue existiendo después de la muerte. Analícelo, aquí se los voy a dejar en unos instantes y usted lo va a poder ver con más claridad. Y por último, la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19 en adelante. Vamos a analizarlo. Cada vez que Jesús narraba una parábola, se podría reconocer de dos maneras. El escritor del Evangelio lo hacía notorio con las palabras, les refirió otra parábola. Jesús mismo lo hacía saber con la expresión, el reino de los cielos es semejante a, por ejemplo, usted lo consigue en Mateo 13, 14, entre otras citas. Muy diferente es la historia del rico y Lázaro. Jesús comienza la narración con las palabras, había un hombre rico, había. Está refiriéndose que no es un invento. Ustedes saben que nosotros contamos las historias, había una vez. Bueno, esto es lo que está pasando aquí. Había un hombre rico, había también un mendigo llamado Lázaro. Eso lo encuentra usted en los versículos 19 y 20. Si Jesús dijo que había y no especificó que se tratara de una parábola, a diferencia de todas las otras veces que él lo había hecho, entonces realmente hubo lo que Jesús dijo, que había. Además, los detalles que están entretejidos en esta narración son muy gráficos y también están en armonía con el resto de lo que la Biblia enseña relacionado a la muerte, al alma, a la conciencia, al paraíso y al tormento. En cuanto a algunos detalles, podemos ver, Jesús mencionó 4 nombres, 2 de los cuales son muy populares. Número 1, mencionó a Abraham, cuyo nombre aparece en la lista de los héroes del libro de los Hebreos en el 11, y como el padre de la fe en la epístola a los Gálatas. Jesús no hubiera usado el nombre de Abraham para contarnos una historia ficticia y mucho menos tratándose de un hombre tan respetado por los judíos. Tenemos también a Moisés, otro hombre sumamente respetado por los judíos. He aquí algunos pasajes bíblicos en los que demuestra el respeto y la veneración que ellos sentían y expresaban o expresan a Moisés. Pero nosotros, discípulos de Moisés, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Aquí también se mencionan a los profetas, y aunque no se especifica ninguno de sus nombres,
Jesús no los incluiría en una historia ficticia. Los siguientes versículos demuestran el respeto que el pueblo judío sentía y expresaba por los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. También se menciona a Lázaro. Jesús no inventaría un nombre ficticio para ligarlo a 3 hombres tan respetados por los judíos como lo son Abraham, Moisés y los profetas. Esto le hubiera restado importancia a la trascendencia del liderazgo que estos hombres de Dios habían tenido. El rico reconoció a Abraham y a Lázaro en el centro de la tierra. Se hallaba en un área que estaba separada por una gran cima con S, del área en donde estaba Abraham y Lázaro. El hecho de que el rico haya recordado quiénes eran Abraham y Lázaro demuestra que la memoria y la conciencia no dejan de existir después de la muerte. El cerebro no es la mente del ser humano. Hay un cerebro espiritual. En esta historia usted ve una lengua espiritual. Dice que alzó sus ojos, vio. ¿Y con qué ojo vio? Si los ojos también se convirtieron en polvo, ¿cómo vio? Si la lengua del difunto ya se la comieron los gusanos, ¿cómo sintióse y cómo pidió que mojaran la punta de su dedo en agua? Y si el cerebro se volvió polvo, ¿cómo recordó? ¿Cómo reconoce a Lázaro? El rico, Abraham, inclusive lo llama Padre Abraham. Solamente el cerebro es el órgano físico mediante el cual la mente del espíritu puede fabricar sus pensamientos y puede también expresarlos usando la boca. La Biblia dice que Dios tiene mente, pero que Él es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo. Así que en esta narración podemos ver a un hombre impío que murió y que fue sepultado y que estaba en su espíritu, solo para darse cuenta que estaba en el infierno, pudiendo aún recordar su pasado y el estilo de vida que llevó mientras estaba vivo en la tierra. Recordaba a sus hermanos. Fíjate que una historia real. Recordó a sus 5 hermanos. De la misma manera en la que un espíritu o alma puede pensar, tiene mente sin tener cerebro físico, también puede hablar sin tener la boca que tenía cuando tenía su cuerpo. La narración dice que el rico daba voces pidiendo a Abraham que tuviera misericordia de él. Las palabras son pensamientos expresados a través de sonidos fonéticos producidos por la lengua, a los cuales llamamos idioma, lenguajes o dialecto. El cuerpo y todo lo que podamos hacer a través de él es solo el medio físico y visible que el espíritu usa para expresarse mediante diferentes maneras. En esta vida, al morir, usará su cuerpo espiritual. La narración dice que el rico le suplicaba a Abraham que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua, porque estaba siendo atormentado en una llama. Lengua. ¿Puede un espíritu tener lengua? Dice que Cristo en espíritu, mientras su cuerpo estaba en el sepulcro, fue al centro de la tierra a predicar a los espíritus durante la época del Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé. Si el Señor sin su cuerpo les predicó a tales espíritus, entonces tenía una lengua, pero una lengua espiritual. El espíritu no necesita del cuerpo para poder expresarse, a no ser que sea en esta tierra. El espíritu puede hablar sin el cuerpo. El cuerpo es solo necesario en la tierra. Podemos pues apreciar en esta narración que los espíritus pueden ver, oír, hablar, recordar y sentir. Tomemos en cuenta lo aprendido, que el ser humano es tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que está consciente de Dios, por así decirlo. El alma es la que está consciente de uno mismo. Y el cuerpo, es el que está consciente a través de los 5 sentidos del tabernáculo en el que vivimos mientras existimos en esta tierra. La historia del rico y Lázaro está llena de muchas enseñanzas bíblicas paralelas de gran trascendencia. Es por ende imposible creer que simplemente se trata de una parábola, como pretenden decir algunos grupos, como los testigos de Jehová, los adventistas, etc.
Es importante notar que en ninguna de las parábolas Jesús mencionó nombres propios, por más relevante que haya sido la moraleja del relato. No obstante, en esta historia el Señor mencionó los nombres de 3 personas, 2 de los cuales la Biblia nos revela toda la historia de su vida e incluso sus líneas genealógicas, las de Abraham y Moisés. De modo que podemos concluir aceptando que la narración que Jesús hizo del rico y Lázaro es un hecho histórico real y no una parábola, mucho menos una fábula o un cuento de ficción. Así que con esta historia podemos ver cómo Jesús corre el velo de lo que sucede al morir en Lucas 16, 19 en adelante. Vemos estas 2 personas, el rico y Lázaro, que mueren, estando uno en un lugar, otra en otra, conscientes después de muerte, hablando, reconociéndose, sintiendo sed. Así que seguimos adelante. Déjenos su comentario, se le agradece. Síganos apoyando. Recuerde suscribirse a este canal para que le sigan llegando los videos y podamos seguir edificando nuestras vidas con la palabra. Eternamente inconsciente. Yeshua, Yeshua.